El día del funeral de mi padre, mientras todos llorábamos su pérdida, mi hermano mayor sonreía discretamente. 3 días después entendí por qué. Había falsificado el testamento, robado toda la herencia, y me había dejado en la calle con mi madre enferma. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre la ambición y la verdadera cara de la familia. Dicen que nunca conoces realmente a alguien hasta que hay dinero de por medio. Yo añadiría que nunca conoces a tu propia sangre hasta que un testamento entra en juego. Mi nombre es Eduardo, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo la muerte de mi padre reveló el monstruo que se escondía en mi hermano mayor, el hombre que siempre consideré mi mejor amigo y protector. Crecimos en Monterrey, en una familia de clase media. Mi padre, Roberto, era contador y había trabajado toda su vida para construir un patrimonio modesto pero digno. Teníamos una casa familiar en un buen barrio, un terreno en las afueras de la ciudad que mi padre soñaba con convertir en rancho algún día, y algunos ahorros. Mi madre, Guadalupe, había dejado de trabajar cuando nos tuvo a nosotros, dedicándose por completo a crear un hogar. Mi hermano Carlos, mayor que yo por 5 años, siempre fue el orgullo de la familia. Estudioso, trabajador, el primero en la universidad. Yo lo admiraba profundamente. Cuando me metía en problemas en la secundaria, él me cubría frente a mis padres. Cuando necesitaba dinero en la universidad, él me prestaba sin preguntar. La confianza entre nosotros era total. El accidente de mi padre sucedió de manera inesperada. Un derrame cerebral mientras manejaba de regreso a casa después del trabajo. No sufrió, eso nos dijeron los médicos. Pero nosotros sí sufrimos, especialmente mi madre, quien llevaba 35 años de matrimonio con el amor de su vida. El funeral fue como cualquier otro, doloroso, con muchos conocidos dando el pésame, con el vacío terrible que deja una persona cuando se va para siempre. Pero hubo algo extraño ese día. Entre toda la tristeza, noté que Carlos estaba diferente. Sí, estaba triste, pero había algo más en su mirada. Una especie de alivio o expectativa que me pareció perturbador, aunque en ese momento lo atribuía al shock del duelo. Mi madre estaba destrozada. A sus 65 años y con problemas de diabetes e hipertensión, temí que la pérdida de mi padre fuera demasiado para ella. Me mudé temporalmente a la casa familiar para acompañarla. Carlos, quien vivía con su esposa Teresa en un departamento cercano, venía todos los días a ver cómo estábamos. 3 días después del funeral, Carlos llegó con un abogado que no conocíamos. Un tipo de traje caro y maletín de piel que desentonaba completamente con la sencillez de nuestra casa. Se presentó como el licenciado Mújica, especialista en sucesiones. Sé que es pronto, dijo el abogado con una voz practicada, pero es mejor resolver estos asuntos cuanto antes para evitar complicaciones. Mi madre, aún con los ojos hinchados por el llanto, asintió. Sabíamos que mi padre había hecho un testamento años atrás. Siempre fue un hombre ordenado que quería dejarnos protegidos. El licenciado Mújica sacó unos documentos de su maletín y comenzó a leer el supuesto testamento de mi padre. Según este documento, Carlos heredaba la casa familiar, el terreno en las afueras, y el 80% de los ahorros e inversiones. A mí me dejaba un 20% de los ahorros, y a mi madre, nada. Solo el derecho de vivir en la casa mientras Carlos lo permitiera. Me quedé helado. Esto no tenía sentido. Mi padre adoraba a mi madre y siempre dijo que la casa era principalmente para ella. Además, él nunca haría una distribución tan desigual entre sus hijos. Miré a mi madre, quien parecía tan confundida como yo. Debe haber un error, dije. Mi padre no haría esto. Carlos intervino rápidamente. Papá me lo explicó hace tiempo. Quería asegurarse de que los bienes quedaran bien administrados. Sabe que yo tengo mejor cabeza para los negocios, Eduardo. Había algo en su tono, una seguridad excesiva, que me puso en alerta. Pedí ver el documento. La firma de mi padre estaba ahí, pero había algo extraño en ella. Yo conocía bien su firma porque muchas veces me había ayudado con trámites. Esta se parecía, pero no era idéntica. ¿Cuándo firmó mi padre este testamento?, pregunté. Hace 6 meses, respondió el abogado rápidamente. En mi despacho. Eso era imposible. Hace 6 meses mi padre estaba conmigo en un viaje a Veracruz. Habíamos ido a visitar a un tío enfermo y pasamos una semana allá. No mencioné este detalle en ese momento.
pero supe inmediatamente que algo estaba muy mal. Los días siguientes fueron una pesadilla. Carlos comenzó a presionar para que mi madre y yo desalojáramos la casa lo antes posible. Según él, quería mudarse con Teresa porque estaban pensando en tener hijos y necesitaban el espacio. Le recordé que el testamento supuestamente le daba a mamá derecho a vivir ahí, pero él argumentó que era mejor para todos hacer un corte limpio. Mi madre, aún sumida en el dolor por la pérdida de mi padre, parecía incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando le dije que creía que Carlos estaba cometiendo un fraude, ella se negó a creerlo. «Es tu hermano, Eduardo. La sangre no traiciona así». Pero yo sabía lo que había visto. Decidí investigar por mi cuenta. Contacté al notario que supuestamente había validado el testamento. Su secretaria me dijo que el notario no recordaba a mi padre, lo cual era extraño para un trámite tan reciente e importante. Pedí una copia certificada del documento y comencé a notar más irregularidades. La fecha del testamento coincidía exactamente con nuestro viaje a Veracruz. La firma, aunque parecida, tenía pequeñas diferencias con la firma real de mi padre. Y el testamento anterior, del que teníamos conocimiento mi madre y yo, había desaparecido misteriosamente. Confronté a Carlos una tarde, cuando vino solo a la casa. Le dije directamente que sabía que el testamento era falso, que papá estaba conmigo en Veracruz en la fecha que aparecía en el documento. Su reacción me confirmó todo. En lugar de sorprenderse o indignarse por mi acusación, sonrió. Una sonrisa fría que nunca había visto en su rostro, una expresión que transformó al hermano que conocía en un extraño. «Siempre fuiste el consentido», me dijo con una voz cargada de resentimiento. «Papá siempre te dio todo más fácil. Cuando te metías en problemas, él te perdonaba. Cuando yo cometía el más mínimo error, me castigaba por semanas. Toda mi vida me exigió perfección mientras a ti te permitía mediocridad». Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca había percibido ese resentimiento. Para mí, él siempre había sido el hijo estrella, el que mis padres ponían de ejemplo. «Trabajé toda mi vida para ganarme su respeto», continuó. «Y aún así, en su testamento original nos dejaba partes iguales. Iguales. Como si tus logros fueran comparables a los míos». «¿Entonces lo falsificaste?», pregunté, necesitando escucharlo de su boca. «Lo corregí», respondió sin un ápice de remordimiento. «Hice lo que era justo». Le advertí que lo denunciaría, que tenía pruebas de que papá no podía haber firmado ese documento. Su respuesta fue amenazarme. «Adelante. Será tu palabra contra la mía, la del abogado y la del notario, que casualmente es amigo mío desde la universidad. ¿Quieres meter a mamá en un escándalo legal mientras sigue de luto? ¿Crees que su corazón resistirá ver a sus hijos peleando en los tribunales?». Estaba atrapado y él lo sabía. Mi madre, con su salud frágil, no soportaría un proceso legal largo y desgastante. Y Carlos tenía razón, había comprado al abogado y al notario. Sería mi palabra contra la de 3 profesionales respetados. Las semanas siguientes fueron de tensión constante. Carlos nos daba plazos cada vez más cortos para desalojar la casa. Mi madre comenzó a deteriorarse físicamente debido al estrés. Su diabetes se descontroló y tuvo que ser hospitalizada brevemente. Fue en el hospital donde tomé una decisión. No podía permitir que la ambición de Carlos destruyera la salud de mi madre. Acepté el fraudulento testamento a cambio de que nos diera 6 meses para encontrar dónde vivir y que respetara el 20% de los ahorros que supuestamente me correspondían. Carlos aceptó, no por compasión, sino porque le convenía evitar cualquier investigación más profunda sobre el testamento. Usé ese dinero para rentar un pequeño departamento cerca del hospital donde trabajaba como médico residente y me llevé a mi madre a vivir conmigo. Lo que Carlos no sabía era que mi padre, precavido como siempre, me había confiado hace años un sobresellado. «Si algo me pasa», me había dicho, «ábrelo solo si es absolutamente necesario». Dentro estaba una carta notariada donde explicaba la distribución real que deseaba para sus bienes, la casa para mi madre, y el resto dividido equitativamente entre Carlos y yo, con una pequeña parte para obras de caridad. No usé esta carta inmediatamente. Primero necesitaba estabilizar a mi madre, cuya salud era mi prioridad absoluta. Y honestamente, una parte de mí esperaba que Carlos recapacitara, que el hermano que creí conocer regresara de alguna manera. La traición de Carlos no solo fue material. Dejó de visitarnos,
dejó de llamar a mi madre. Era como si, una vez obtenidos los bienes, ya no necesitara mantener la fachada familiar. Mi madre, quien al principio se negaba a creer lo peor de su hijo mayor, finalmente tuvo que enfrentar la dolorosa realidad. No entiendo cómo pudo cambiar tanto, me decía entre lágrimas. ¿Qué hicimos mal? Le aseguraba que no era culpa suya, que algunas personas simplemente eligen el camino de la codicia. Pero en el fondo, yo también me hacía la misma pregunta. ¿Cómo no vi venir esto? ¿Cómo no noté las señales? Pasó un año. Mi madre poco a poco fue recuperando fuerzas emocionales, aunque su salud seguía siendo delicada. Yo terminé mi residencia y conseguí un puesto en un hospital privado, lo que nos permitió mudarnos a un lugar más cómodo. Una tarde, mi madre me llamó a la sala con expresión seria. «Es hora de usar la carta de tu padre», me dijo. «No por el dinero o la casa, sino por justicia. Por honrar su memoria y su voluntad real». Presentamos la carta ante un nuevo notario y comenzamos un proceso legal contra Carlos. Cuando recibió la notificación, nos llamó furioso. Amenazó, suplicó, intentó negociar. Pero era demasiado tarde. La carta de mi padre era prueba suficiente para invalidar el testamento falso, especialmente porque podíamos probar que él estaba en Veracruz cuando supuestamente firmó el documento fraudulento. El caso no llegó a juicio. El abogado de Carlos, viendo que tenía las de perder, le aconsejó llegar a un acuerdo. Recuperamos la casa familiar, aunque decidimos venderla porque contenía demasiados recuerdos dolorosos ahora. El dinero se distribuyó según la voluntad original de mi padre. Lo que no se pudo recuperar fue nuestra relación familiar. Carlos desapareció de nuestras vidas. Supe por conocidos comunes que su matrimonio con Teresa terminó poco después. Aparentemente, ella tampoco pudo perdonar su comportamiento. Se mudó a otro estado y rara vez sabemos de él. Mi madre, a pesar de todo, aún guarda su fotografía en la sala. Sigue siendo mi hijo, dice cuando le pregunto por qué la mantiene ahí. Y parte de mí espera que algún día recapacite y vuelva. No tengo el corazón para decirle que creo que eso nunca sucederá. Algunas traiciones son demasiado grandes para ser perdonadas, algunas heridas demasiado profundas para sanar completamente. Han pasado 3 años desde la muerte de mi padre. He aprendido muchas lecciones dolorosas en este tiempo. Que la familia no es solo un lazo de sangre sino una elección diaria. Que la ambición puede convertir a las personas que creemos conocer en completos extraños. Que a veces la justicia llega, pero no repara todo el daño causado. Hoy tengo mi propia familia. Mi esposa Daniela y nuestro pequeño Roberto, nombrado en honor a mi padre. Cuando miro a mi hijo, me pregunto qué valores querré inculcarle. Definitivamente no será la ambición desmedida que consumió a Carlos, sino la honestidad y el amor incondicional que caracterizaron a mi padre. Y si hay una lección final que quisiera compartir es esta: hagan testamentos claros, hablen abiertamente sobre sus deseos y, sobre todo, conozcan realmente a quienes los rodean antes de confiarles lo más valioso que tienen. ¿Has experimentado la traición de un familiar cercano por dinero o herencias? ¿Crees que hay traiciones imperdonables o piensas como mi madre que siempre hay espacio para la reconciliación? Te leo en los comentarios. Y recuerda que a veces compartir nuestras heridas ayuda a otros a evitar caer en los mismos abismos.